Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El viernes empieza con la pregunta de si las bolsas van a revivir lo que ayer fue un jueves negro. Los mercados, el petróleo y el dólar se han desplomado en las primeras horas de la que es para Trump una nueva edad de oro. Los peor parados han sido los índices estadounidenses. Wall Street vivió ayer su mayor caída en casi 3 años y esas pérdidas se extendieron a las bolsas europeas. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Frankfurt, París, Milán se desplomaron más de un 3%. La bolsa española se dejó al final un 1,2%. En Japón, la bolsa ha vuelto a abrir esta madrugada en rojo. Según la agencia Bloomberg, los inversores en Estados Unidos ya están huyendo porque solo ayer registraron pérdidas de más de 200 millones de dólares. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y las tecnológicas fueron algunas de las grandes golpeadas ayer, con el índice Nasdaq llegando a caer hasta un 6%. Se preguntaban en la televisión americana qué valores estaban sufriendo más y la respuesta era esa, todos, porque ningún índice y prácticamente ningún sector se ha librado de los números rojos. Han sufrido especialmente las compañías más expuestas a esos aranceles, con caídas de doble dígito para automovilísticas o textiles. Nike, por ejemplo, con la mitad de su producción en Vietnam, ha caído a plomo más de un 11%. Ha sido una jornada negra también en Europa, la peor sesión para París y Milán de los últimos 2 años, mientras aquí en casa el IBEX ha contenido ligeramente las caídas, ha perdido un 1%. Las bolsas se hunden, pero para Trump todo va según lo previsto. Está convencido de que los mercados y la economía de Estados Unidos van a experimentar un boom gracias a esta guerra arancelaria y dice que esto es como un paciente al que acaban de operar, que al principio duele, viene a decir, pero que luego remonta. Alega además ya a bordo del avión presidencial que, a pesar del golpe en los mercados, ya tienen lo que quieren, o sea, el poder para negociar. Trump asegura que le han llamado muchos países para negociar. Hoy mismo uno de los comisarios europeos tendrá una primera conversación con Washington para explorar las posibilidades de un acuerdo. Bruselas da margen a la negociación, aunque hay matices dentro de la posición de los socios. Macron suspende temporalmente las inversiones francesas en Estados Unidos y pide a las empresas europeas que hagan igual que él. La primera ministra italiana, en cambio, Giorgia Meloni, dice que ya no tiene tan claro que la mejor respuesta sea también con más aranceles. Y aquí en España, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado ya un plan de ayudas para los sectores más afectados de 14.100 millones de euros para créditos, avales o, entre otras, para mantener las plantillas. Sánchez y Feijóo hablan de la necesidad de llegar a acuerdos ante esta embestida, aunque el presidente del gobierno dejó este mensaje para el PP. Es cierto que hubo una época en la que el gobierno de España fue indolente ante las crisis. Una época marcada por dogmas neoliberales del sálvese quien pueda, pero esa época pasó y desde que estamos... Y Feijóo dejó este mensaje para el gobierno. Demasiadas veces se ha hecho política interna con las cuestiones externas y pido que no se caiga en la tentación, otra vez. Si la respuesta que pretende dar el gobierno a los problemas reales de nuestro país es de Estado, no debería temer al Parlamento. Pese a esos mensajes cruzados, ha habido ya los primeros movimientos. El ministro de Economía empezó anoche una ronda de contactos y su primer encuentro fue con los responsables económicos del Partido Popular. Coinciden en buena parte de los planteamientos y reconocen un tono cordial en las conversaciones. David Junquera, buenos días. Buenos días. El Partido Popular acudía a esta ronda con una idea clara: escuchar, aportar en positivo, dar imagen, esta vez sí, de unidad ante la amenaza arancelaria. Hay varios puntos de encuentro en las declaraciones que les hemos escuchado a Sánchez y Feijóo en las últimas horas. En el Ejecutivo esperan sumar el apoyo del PP cuando tenga que votarse este plan de respuesta que ha esbozado el presidente. Y en el PP parecen bastante por la labor, siempre que se les tenga informados, se tengan en cuenta sus aportaciones y el gobierno, dicen, no sucumba a caer en la tentación partidista. Hoy a las 10 comparece Juan Bravo para trasladar la versión oficial popular. Nos dicen de momento en Génova que el encuentro ha sido cortés en las formas, pero superficial en el fondo, porque evidencia que el gobierno está trabajando en un borrador, pero aún no tiene un plan concreto. Hemos trasladado una serie de preguntas que de momento no tienen respuesta, lamentan en el PP. Hoy también pasarán por el despacho del ministro representantes de Sumar y PNV y una vez concluidos los contactos con los grupos parlamentarios, Cuerpo comparecerá en el Congreso. El único partido con el que Cuerpo no se va a reunir es Vox, que no encuentra reproches para Donald Trump. Esto decía José María Figaredo. El Partido Socialista y el Partido Popular Europeo son los culpables de esta situación.
están siendo absolutamente incapaces de gestionar la situación, porque para imponer su agenda ideológica les es más fácil hacerlo de la mano de China que de la mano de Estados Unidos. Pues así llegamos al viernes, es 4 de abril. El IBEX 35 resistió, como decíamos ayer, con la caída más suave de todas las bolsas europeas, pero eso no quiere decir que el golpe de los aranceles de Trump a España no tenga impacto. Los exportadores españoles vendieron el año pasado productos por más de 18.000 millones de euros. Los sectores del vino, el aceite, los medicamentos o la automoción son los más perjudicados. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. La Federación Española del Vino, que lleva meses preparándose para este golpe, advierte que los aranceles afectarán sobre todo a las pymes. Para los productores y exportadores de aceite, el escenario es muy grave porque Estados Unidos es uno de sus mercados clave. Es una información de Adela Molina. Mucha preocupación y rechazo a los aranceles es el sentimiento general en los sectores más afectados. El primero, el de los fabricantes de automóviles, que desde ayer ya sufren esta penalización. Raúl Morales, de Faconauto, avisa de que se notará en las ventas. La reducción de volúmenes de la fabricación o el encarecimiento de componentes acabará seguramente repercutiendo en el consumidor español. Los productores y exportadores de aceite de oliva temen perder cuota de mercado frente a otros países menos penalizados. Rafael Picó es director adjunto de Asoliva. Hay que tener muy en cuenta que hay otros países, otros terceros países que tienen un arancel inferior, como puede ser Turquía, que les han impuesto un arancel del 10%. Y la Federación Española del Vino habla directamente de mazazo. José Luis Benítez es su director general. Esto va a suponer que este mazazo se traduzca en una disminución de ventas, con seguridad, también en una pérdida de márgenes y una gran dificultad en la comercialización de nuestros vinos en el mercado de Estados Unidos. Malas perspectivas generalizadas ante unos aranceles que nadie entiende. Bruselas calcula que el impacto en la Unión Europea podría alcanzar los 81.000 millones de euros anuales. Por ahora confían en el poder de la negociación para revertir ese impacto, pero advierten que están preparando una respuesta. Hoy van a mantener su primera reunión con la administración Trump después del anuncio. El comisario de Comercio va a hablar por videoconferencia con sus homólogos estadounidenses en un nuevo intento para encontrar una salida negociada, que sigue siendo la prioridad en Europa. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En Bruselas han calculado que estos aranceles afectarán al 70% de las exportaciones y fuentes comunitarias cifran en 81.000 millones, lo que va a recaudar el Tesoro estadounidense con estos aranceles. Bruselas apuesta por el diálogo y apuesta también por dilatar los tiempos. El comisario de Comercio Maroš Šefčovič mantendrá este viernes contactos con sus homólogos estadounidenses tras 2 encuentros presenciales en las últimas semanas en Washington, aunque en Bruselas avanzan también en el calendario por si no hubiera un acuerdo. Fuentes comunitarias apuntan al 9 de abril. El miércoles que viene sería la fecha en la que los 27 votarán las contramedidas a los aranceles sobre el aluminio y el acero, medidas que entrarían en vigor el próximo 15 de abril. Y un mes después, el 15 de mayo, entraría en vigor el segundo paquete de medidas, un paquete en el que todavía se está trabajando. Es decir, hay voluntad de dar margen y voluntad de estirar los tiempos para intentar llegar a una solución negociada. En Andalucía, una operación policial contra ultras del fútbol sumó ayer 16 nuevas detenciones. La investigación abarca varias provincias y persigue a varias organizaciones de ultras implicados en episodios violentos. El detonante fue una batalla campal en enero entre los aficionados del Córdoba y el Almería. La investigación acumula ya 26 detenciones. Radio Córdoba, Álvaro Guerrero, buenos días. Buenos días. Se añaden 14 detenidos en Almería y 2 en la ciudad de Jaén, que van a pasar hoy a disposición judicial por su presunta vinculación con la trifulca entre ultras del Córdoba y el Almería del pasado 12 de enero. Causó daños en el mobiliario urbano y en establecimientos de hostelería. Días después se inició la Operación Moreal con 10 detenidos en Córdoba acusados de alteración del orden público y riña tumultuaria. Están en libertad con cargos, pero tienen prohibido acercarse al estadio de su equipo en los días de partido. Ahora, meses de investigación permiten sumar otras 16 detenciones en un operativo coordinado por la Comisaría General de Información de la Policía, que envía el mensaje de que la violencia en el deporte no es gratis. Y anoche en Bilbao varios centenares de manifestantes se enfrentaron a la Ertzaintza por el desalojo de un centro social juvenil que está previsto para hoy. Las cargas policiales se saldaron con 5 detenidos y 4 policías heridos. Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Fue una auténtica batalla campal.
Una convocatoria difundida por redes sociales concentró a centenares de personas en las inmediaciones del Gaztetxe del bilbaíno barrio de Recalde y finalizó, como escuchabais, con importantes daños materiales, 5 detenidos y una decena de heridos, 4 de ellos ertzanas. Hay una orden de desalojo prevista para esta mañana y se prevén nuevos incidentes, de ahí el dispositivo ya previsto por la Ertzaintza en torno a las 9 de la mañana. Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram o WhatsApp, ha decidido disolver el centro de moderación de contenidos que tiene en Barcelona. En total han mandado a casa a 2.000 trabajadores que se encargaban de vigilar los contenidos más sensibles. Ahora esperan a saber qué hará la multinacional con todos ellos. Radio Barcelona, Oriol Soler. No hace ni 24 horas que la empresa convocó a la plantilla para comunicar que se iban todos para casa y ayer por la tarde ya no podían usar su correo electrónico, los soportes informáticos ni tampoco entrar con su tarjeta de empleados a las oficinas de la Torre Glorias de la Diagonal de Barcelona. La plantilla tendrá un permiso retribuido hasta que comiencen las negociaciones con el comité de empresa. A día de hoy se desconocen cuáles serán las medidas que tomará la empresa, pero no descartamos que sea un ERE. Es Eric García, responsable de Contact Center de Comisiones Obreras. Los moderadores de contenido se dedican a evitar que vídeos violentos acaben colgados en redes y ven diariamente material de asesinatos, mutilaciones, violaciones o palizas que la gente cuelga en Facebook o Instagram, pero que gracias a su tarea jamás llegan a ojos de los usuarios. El Gobierno ha pedido a la Fiscalía que investigue al diputado de Vox en Baleares que honró a Franco durante el pleno del martes. En Vox dijeron que se trataba de una broma, pero el diputado deseó un feliz Día de la Victoria, el día en el que el dictador ganó oficialmente la guerra civil. Así que el Ejecutivo cree que podemos estar ante un delito de odio o un incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Laura Gutiérrez. Sí, el Ministerio de Memoria Democrática ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria esa intervención en el Parlamento de Baleares el pasado martes del diputado de Vox, Sergio Rodríguez. Permítanme que inicie mi intervención, yo que soy muy bien mandado, obedeciendo al Gobierno de España y a su presidente Pedro Sánchez, en su año de celebraciones, y hoy 1 de abril les deseo un feliz Día de la Victoria. Sí, evocó el día en el que Franco dio por finalizada la guerra civil, 1 de abril del 39. Pide a la Fiscalía y al Gobierno que investigue si estamos ante un delito de odio, igual que en el caso de la Plataforma 2025, que se ha constituido para reivindicar al dictador y que ha publicado un manifiesto que básicamente es una loa a Franco. Está Agustín Padrón. Agustín, buenos días. Hola, buenos días. Y en Aragón, en Radio Zaragoza, está Ana García Cortés. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Noticias hoy de estas dos comunidades en este tramo del Hoy por Hoy, como se ha visto a Johnny Depp en Teruel acompañado de una fiera salvaje. O sea, verlo a él ya me parece curioso, pero encima acompañado de una fiera salvaje. Pues imagínate que incluso ha llegado a aterrizar hasta en el aeropuerto de Teruel, que ha sido todo, sin duda, toda un espectáculo. Lo ha hecho para grabar un spot en la Rambla de Barrachina, en Villaspesa. Llegó al aeropuerto a bordo de un helicóptero. El equipo de rodaje lleva días trabajando en la zona para preparar el lugar de grabación, que cuenta además con la participación, como dices, de una fiera salvaje, con un puma. Para los vecinos, pues es todo un orgullo que el actor estadounidense visite la localidad, y así nos lo contaba su alcaldesa, Sonia Navarro. Para los vecinos de Villaspesa supone un orgullo que Johnny Depp y Dior hayan elegido el entorno de nuestra pedanía para grabar el anuncio. No es la primera vez, ¿no?, que actores y cantantes eligen Villaspesa para filmar, y es que no me extraña, las tierras arcillosas que nos rodean hace de esta pedanía de Teruel un lugar de encanto. Desde la Teruel Film Commission nos dicen que también se está desarrollando un par de rodajes más. Eso sí, guardan el misterio, no sabemos si es porque no tiene tanta trascendencia en cuanto a quién la protagoniza o porque no se puede contar. Pues mira, Teruel en el centro del mundo. Eso. Y campaña del Gobierno canario para concienciar sobre el consumo de productos de la isla. El eslogan es "Consume local". Es claro, el eslogan, sí. Consume local o nos vamos a la mierda. Pocas dudas presenta, la verdad, el eslogan. Bueno, el eslogan y el spot. El spot es un poco largo, lo hemos recortado un poquito. Van cerrando locales comerciales de proximidad y todos los dueños de los locales pues se van encaminando todos juntos, van siguiendo a un navegador que les va explicando.
Es más barato en una gran superficie. Y siga recto hasta. Por ese dinero me compro 3 botellas de otro vino. Y manténgase en pie en el paisaje abandonado. Y ya casi habrá llegado a su destino. Y el destino, una flecha que pone, así de claro, a la mierda. Pues clarísimo. En la localidad, mira, voy a volver a Teruel, porque en la localidad de Cabra de Mora se ha descubierto el dinosaurio más antiguo de su especie. Sí, es un nuevo hito para la paleontología turolense encontrar una tibia de grandes dimensiones, varios huesos de la cintura escapular y elementos de la columna vertebral, entre otros que identifican al iguanodón más antiguo del mundo. El hallazgo, que se produce justo cuando se cumplen los 200 años de la desaparición de este célebre dinosaurio, es sin duda todo un hito. El director de la Fundación Dinópolis es Alberto Cobos. Qué mejor manera de celebrar los 200 años de iguanodón que excavando en Teruel el más antiguo de todos los ejemplares conocidos hasta el momento. Y es que desde la Fundación Dinópolis nos indican que la provincia de Teruel y el Maestrazgo es uno de los mejores entornos a nivel europeo para conocer esta especie y también sus huellas. Mira qué bien. Antes hablábamos del rodaje de Johnny Depp, que le ha llevado el rodaje de un anuncio, le ha llevado a Teruel. Pues bueno, en Fuerteventura más de 12.000 personas están participando en el rodaje de la serie de Netflix La Reina del Flow. En concreto, una actuación en la playa, en una de las playas de Fuerteventura, un concierto en la playa del Matorral. 12.000 personas se reunieron. O sea, han metido gente como si fuera un concierto de verdad. Claro, es que el tema es que están rodando un concierto y lo han hecho pues prácticamente igual. Hubo gente que se quedó a dormir la noche anterior delante del escenario en la playa. La Reina del Flow es la serie de habla hispana más vista en Netflix, serie colombiana, Carolina Ramírez y Carlos Torres. Yo no los conozco, la verdad, Ángel, yo no tampoco. sé tú, pero tienen un éxito tremendo y han reunido 12.000 personas un día para grabar y rodar una actuación en una playa. Pues mira, Agustín, Ana, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Ya es viernes, así que Pepa Blanes nos trae los estrenos de cine para este fin de semana. Tras arrasar en el pasado Festival de Málaga, llega a los cines Sorda, la película de Eva Libertad protagonizada por una actriz sorda por primera vez en la historia del cine español. Es Míriam Garlo junto a Álvaro Cervantes, una historia de pareja mixta donde ella se enfrenta a la maternidad como mujer que no oye. ¿Para cuándo será? Para octubre. ¿Te han hecho alguna prueba? ¿Y el bebé está bien? Pero ya se sabe. Que hasta después del parto no se sabe. Hay cine de aventuras con Guillermo Tell, que lleva a la gran pantalla una vez más la leyenda de este héroe revolucionario suizo que se sublevó con los austriacos y que lanzó una flecha a la cabeza de su hijo, pero acabó dándole a la manzana. Cuando mueras, esta gente dejará de gritar por ti. No habrá un mártir al que enterrar. Hay películas sobre videojuegos como Minecraft y hay también historias políticas que nos cuentan la situación de los refugiados en Europa. Vida en pausa habla de un trauma que sufren muchos niños migrantes en Suecia que padecen un coma profundo debido a las experiencias vividas. Sergei Galitzin, Natalia Galitzin, Alina Galitzin, Katia Galitzin. Y una recomendación más a nuestros amigos, película de Adrián Or, que mezcla ficción y documental para contar una relación de amistad de dos jóvenes en un barrio madrileño. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.